Bueno, con un poco de retraso sobre la hora prevista, comenzamos este seminario, que es el segundo de los que estamos haciendo este año dentro de la maestría del máster en Derecho Constitucional. En esta ocasión tenemos con nosotros al profesor Jaime Basa Mercado, que es profesor titular, ¿no?, de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Derecho. Yo llamáis escuela, no facultad, ¿no? En la Escuela de Derecho. Él es doctor por la Universidad de Barcelona, magíster también en Filosofía, magíster en Derecho, y bueno, pues entre sus libros, precisamente un libro que tiene mucho que ver con lo que hoy va a platicar aquí, Las Constituyentes sin Poder, una crítica a los límites epistémicos del derecho moderno, ¿no? Un libro de reciente aparición, 2018, y bueno, también es autor de otras monografías y de bastantes trabajos de investigación en revistas de Derecho Constitucional, que no vamos aquí, en fin, a empezar a describir, pero que están basados casi todos ellos pues precisamente en revisión de lo que ha sido el proceso constituyente de Chile, y también pues estudios de tipo de teoría constitucional, ¿no? Fundamentalmente esas son las líneas de trabajo del profesor. Es director además le llamáis presidente, ¿no? Vosotros presidente del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y bueno, pues para todos nosotros es un tremendo placer pues tenerlo aquí con nosotros y que pueda participar en esta serie de seminarios que estamos organizando en el marco de la maestría. Por lo tanto, como vamos un poco con retraso, sin mayor problema, te damos la palabra. Vas a intervenir durante unos 40-45 minutos, lo que tú estimes oportuno, para luego los que estamos aquí, una vez más lamentamos que no se pueda realizar la intervención de los alumnos que están siguiendo esta retransmisión, pero por lo menos los profesores y alumnos que están aquí en esta sala pues van a hacer en su caso la tarea de poder preguntar al profesor después de su exposición. Por lo tanto, tienes tú entonces el uso de la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, si se da la posibilidad, podemos ir conversando durante la presentación. Yo no tengo problemas si es que queréis hacer alguna pregunta durante el desarrollo de la charla o de este espacio. Igual escuchar hablar a alguien durante 40 minutos puede ser un poco tedioso, ¿verdad? Hasta esta hora. Entonces, nada, si por ahí surge alguna duda o alguna pregunta, puede ser más dinámico y más atractivo también para todas y todos, que tengamos algo un poco más conversado, si es que les parece bien. Bueno, yo efectivamente llevo algún tiempo trabajando temas de teoría constitucional en general, vinculados principalmente a derechos fundamentales, interpretación constitucional, pero también a lo que ha sido el proceso constituyente, más que el proceso constituyente, la reivindicación constituyente en Chile en los últimos años. Ya debo hacer un disclaimer directamente de entrada. Yo he participado muy activamente en movimientos sociales, de activismo social por la Asamblea Constituyente, por lo tanto tengo una postura frente al tema más allá de las opciones académicas, tengo una postura también política frente a lo que significa no solamente la Constitución chilena, ¿verdad?, la Constitución redactada en dictadura, sino respecto de qué es lo que significa la reivindicación constituyente para una sociedad como la chilena. Entonces la idea de hoy es que hagamos una pequeña revisión crítica, un pequeño comentario de lo que ha sido la reivindicación constituyente en Chile en los últimos años, ¿verdad? Particularmente lo que fue el último intento de reforma constitucional durante el gobierno de Michelle Bachelet, durante el periodo 2014-2018, para tratar de analizar un poco las razones del fracaso, ¿cierto? ¿Por qué un intento tan sofisticado como este fracasa? Bueno, probablemente por eso mismo fracasa, pero ¿por qué una demanda
social con un apoyo popular tan alto termina fracasando igual. Entonces voy a empezar comentando algunas cuestiones vinculadas a la historia constitucional chilena. Luego espero abordar un poco qué es lo que entiendo que significa la reivindicación por una nueva constitución, qué es lo que nueva significa en una discusión como esta, y luego por qué ha sido tan difícil, dado el modelo político y constitucional chileno, que esa demanda por una nueva constitución se verifique efectivamente. Esos serían, a grosso modo, ¿no? Los tres principales elementos de la presentación de hoy. A ver, la constitución anterior a la constitución del 80 fue la constitución de 1925, que fue aprobada en un contexto político bastante extraño, ¿verdad? Hubo una sucesión de golpes de Estado entre 1924 y 1925, como consecuencia no solamente de los procesos revolucionarios que se estaban viviendo en México, en Rusia y eventualmente también en Alemania, con esa contrarrevolución socialdemócrata que eventualmente da con la Constitución de Weimar, sino por el impacto que había tenido el desarrollo económico chileno como consecuencia de la incorporación de las provincias del norte luego de la Guerra del Pacífico. Hay toda una revolución social en lo que significa la explotación salitrera, que genera una radicalización de la cuestión social, una explosión de las ciudades, primero por la migración interna, ¿verdad? La migración campo-ciudad, pero también por lo que significa el deterioro de las condiciones de vida en los campamentos mineros, particularmente los que están en torno a Iquique y Antofagasta, que eran los territorios de Perú y Bolivia, respectivamente. Entonces la Constitución del 25 de alguna manera viene a responder a ese momento de convulsión social que viene precedido de varias matanzas, de una represión militar muy intensa del Estado de Chile durante la primera y segunda década del siglo XX contra el movimiento social y contra los movimientos sociales. De modo tal de que la Constitución del 25 es la primera constitución que recoge derechos sociales, propiamente tal, en la historia constitucional chilena, pero probablemente por lo mismo tarda un par de décadas en consolidarse como proyecto constitucional. La Constitución del 25 se consolida como proyecto, yo diría que en torno a la década del 40, cuando sumen los gobiernos radicales, y después de una década muy compleja del 1930, donde de nuevo hay una sucesión de golpes de Estado, hay gobiernos de facto, hay una dictadura que dura 4 o 5 años de Carlos Ibáñez del Campo, hay renuncias, hay una serie de dificultades, digamos, de normalidad institucional que impidieron que ese proyecto constitucional del 25 se consolidara. Pero lo interesante es que una vez que se consolida, durante la década del 50 y 60, empieza a generar una práctica constitucional y una práctica política particularmente muy protectora, o que pretendía ser muy protectora de los derechos sociales, muy protectora de este desarrollo hacia adentro, de este modelo de sustitución de importaciones que implementó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y que tiene todavía sede en Santiago. Y al alero de la Constitución del 25, pero preferentemente al alero de la práctica política que la Constitución del 25 habilitaba, empezó a darse una práctica parlamentaria en un modelo presidencial. Y esto es bien interesante porque el diseño constitucional de la Carta del 25, en un contexto histórico de desconfianza hacia la democracia parlamentaria, viene a implementar un modelo preferentemente presidencialista. Hay un artículo por ahí, breve, de Hans Kelsen, que pone como ejemplo la Constitución del 25 de una reacción antiparlamentaria sutil. No de una reacción radical antiparlamentaria, en un contexto además que empiezan a avanzar los fascismos, ¿verdad? Que se prepara el camino para el advenimiento del régimen nazi,
hay una reacción antiparlamentaria en la Constitución del 25, pero suave, ¿verdad? Y Kelsen de alguna manera recoge esa suavidad. Sin embargo, perdonen que me dé la vuelta un poco larga, pero yo creo que es interesante para entender por qué la Constitución del 80 es como es. Sin embargo, a pesar del diseño presidencialista que tenía la Carta del 25, la práctica política que sigue en la década del 40, muy de a poco, 50 y 60 ya hasta el gobierno de Salvador Allende, es una práctica preferentemente parlamentarizada. Eso permite que el Parlamento, que el Congreso Nacional impulse reformas importantes, ¿verdad?, que estaban destinadas a transformar la estructura social del país, a transformar la estructura de relaciones políticas del país, las condiciones no solamente normativas desde las cuales se ejercen los derechos fundamentales, sino también las condiciones políticas e institucionales desde las cuales se ejercen los derechos fundamentales. Y al alero de una constitución autoritaria y presidencialista, como era la Carta del 25, el Parlamento impulsa dos reformas que fueron fundamentales en la reestructuración de la sociedad, pero que fueron fundamentales también para preparar el golpe de Estado. Primero, la reforma agraria. Hay una incipiente reforma agraria durante el gobierno de Alessandri, que es de derecha, entre el 58 y el 64, moderada, una reforma agraria de macetero le llamaban los críticos irónicamente, y luego con Eduardo Frei Montalva, entre el 64 y el 70, viene una reforma agraria robusta, profunda, y viene un proceso de expropiación de la tierra importante, donde lo relevante no es necesariamente la propiedad sobre la tierra, sino que lo relevante era la emancipación del campesinado, que todavía estaba sometido políticamente a los terratenientes. Entonces hay toda una reforma de la tierra, pero que en realidad tiene como objetivo la emancipación de miles de personas que reivindican, ¿verdad?, formas de agenciamiento político distintos, no sometidos a la regencia de los latifundistas, sino que en clave más bien de autonomía. Y la segunda gran reforma que se impulsa, digamos, en dos tiempos, que empieza con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero que luego se consolida en los primeros años del gobierno de Salvador Allende, es la estatización de la gran minería del cobre. Chile es el principal, todavía, es el principal productor mundial de cobre. Las dos minas, los dos yacimientos mineros más grandes del mundo de cobre están en Chile. El más grande a tajo abierto, que es Chuquicamata, y el yacimiento minero de galerías subterráneas del Teniente. El punto es que hasta el 66, 67, si no me falla la memoria, la gran minería del cobre estaba en manos de empresas extranjeras, que tenían una práctica extractivista irresponsable con el medio ambiente, pero también irresponsable con la población que vivía en las comunidades en torno a las cuales se explotaba el mineral. Y el 66, 67 se estatiza el 50% de la gran minería del cobre, y luego el 71 se estatiza el otro 50%. De modo tal de que al cabo de menos de 10 años, entre el gobierno de Frei Montalva y de Salvador Allende, el 100% de la gran minería del cobre, no una pequeña, la gran minería del cobre, pasa a manos del Estado, ¿verdad? Con eso se iba a financiar el programa social de la Unidad Popular, ¿verdad?, de la coalición que llegó al gobierno de Salvador Allende, por la gran cantidad de recursos que significa la explotación estatal de estos recursos naturales. Sin embargo, y aquí ya entramos a la Constitución del 80 de a poco, sin embargo estas dos grandes reformas vinieron no solamente a contribuir en el proceso de transformación social de la sociedad chilena, sino que impactaron muy profundamente en los intereses económicos de las empresas extranjeras, principalmente inglesas y norteamericanas. Porque el proceso de expropiación de la gran minería del cobre se hizo a cuenta de lo que en el momento se llamó las utilidades excesivas. Se hizo un cálculo de cuántas utilidades habían obtenido las empresas extranjeras explotando el cobre, y se les dijo, bueno, ustedes ya han
redituado bastante con la explotación del cobre, por lo tanto no tenemos nada que pagarles. Y los yacimientos mineros fueron estatizados sin indemnización. Lo que generó, evidentemente, un poco la reacción imperialista que ya un poco conocemos, de demandas de las empresas extranjeras, principalmente norteamericanas e inglesas, contra el Estado de Chile en busca de esas indemnizaciones, pero simultáneamente empezó el proceso de entre comillas, destitución del presidente Allende. Hoy día está todo eso documentado, las reuniones que sostuvieron los dirigentes de la derecha chilena, los dirigentes de la prensa de derecha, con el presidente y el secretario de Estado estadounidense para articular el golpe y la caída de Allende. Todo esto es importante, no solamente porque igual es interesante saber un poco de historia, ¿verdad? Todo esto es importante porque la Constitución del 80 es una reacción a lo que fue el experimento de la Unidad Popular. La Constitución del 80 es como es porque el gobierno de Allende fue como fue. Lo que hace Sergio de Castro, que es el primer ministro de Economía que asume el año 74, proveniente de los Chicago Boys, lo que hace Jaime Guzmán, que era el joven profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que asume la presidencia en las sombras de la Comisión Constituyente, entre comillas, es diseñar un modelo institucional, un modelo constitucional que le permita a ese sector de la sociedad hacer frente a los procesos de transformación social que se habían vivido en las décadas anteriores. Eso es lo que explica no solamente la sobreprotección del derecho de propiedad, sino que es lo que explica además la desconfianza estructural del modelo contra la política parlamentaria y contra la deliberación democrática. Eso es lo que explica la Constitución del 80. Nosotros podemos decir de manera más o menos formal, más o menos informal, que la Constitución del 80 es autoritaria, ¿verdad? Que es una constitución redactada en dictadura, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en realidad, más allá de eso, lo relevante, a juicio mío por lo menos, y que es lo que permite entender por qué fallan los procesos constituyentes en Chile, es ver cómo esas decisiones políticas y económicas tomadas en la década del 70 configuran determinadas estructuras de relaciones sociales en la sociedad chilena. No solamente el diseño normativo de una constitución técnicamente peor o mejor, sino que la forma en que esas decisiones políticas transformadas en enunciados normativos configuran una determinada estructura de relaciones sociales, configuran una determinada estructura de relaciones de poder en la sociedad. Desde esa perspectiva es que, creo yo por lo menos, uno tiene que preguntarse qué es lo que significa nueva constitución. Porque nueva constitución podría ser, por ejemplo, reformar el texto normativo, introducir 2, 3, 4, 5, 10, 100 reformas más o menos importantes. Nueva constitución podría ser eventualmente redactar una constitución entera de nuevo, pero no va a ser nueva constitución si el cambio que se verifica es solo un cambio a nivel normativo. Y eso es lo que hemos visto nosotros desde el año 89 que termina la dictadura 90. No va a ser nueva constitución si el cambio que se verifica es solo normativo. La Constitución del 80, que está vigente todavía, tiene 129 artículos. Desde el año 89, la dictadura terminó en el 90, desde el año 89 se han aprobado 35 o 36 leyes de reforma constitucional. Esas 35 o 36 leyes de reforma constitucional suman un total de 250 y tantas reformas particulares al texto. 250 reformas particulares a un texto que tiene 129 artículos. Entonces la pregunta es ¿por qué seguimos hablando de la Constitución del 80? ¿Qué es lo que hace a la Constitución vigente ser todavía la Constitución del 80? Claramente no es su diseño normativo, sino que es la forma
en que ese diseño normativo, dadas las opciones políticas que hay detrás, configura una determinada estructura de relaciones de poder en la sociedad. Y eso sigue exactamente igual, diría yo, desde que Sergio de Castro asume el Ministerio de Economía el año 74, incluso antes de la Constitución del 80. Es una sociedad radicalmente mercantilizada, mercantilizada además en clave neoliberal, lo que, al menos a mi juicio, supone que prácticamente todo el diseño institucional es funcional a la concentración del poder, no solamente del poder económico, no solamente del poder en clave capitalista, sino también del poder político. Y esa concentración del poder se verifica, a mi juicio, por lo menos en dos instancias, en dos momentos, en dos tiempos. Hay una concentración del poder, evidentemente, en esto del derecho constitucional orgánico, ¿cierto? Esta sala de máquinas, ¿verdad? Expresión que se ha hecho tan famosa recientemente a partir de un libro de este autor argentino Gargarella. Hay ahí evidentemente un diseño institucional que desconfía no solo de la democracia, sino que desconfía además de la deliberación en el Parlamento y que es funcional a la concentración del poder, pero además se verifica una segunda dimensión de concentración del poder en este diseño constitucional e institucional, que es generalmente un poco pasada por alto, que al menos en Chile es algo que no vemos mucho, una discusión que en general, desde la perspectiva que hemos estado tratando de presentar nosotros, no se discute mucho, que es la forma en que el diseño institucional condiciona el ejercicio de los derechos fundamentales. El impacto que tiene el catálogo de derechos fundamentales en Chile no depende, creo yo, de la forma en que esos numerales del artículo respectivo reconocen los derechos fundamentales. La Constitución neoliberal de Pinochet reconoce derecho a la salud, derecho a la educación, a la seguridad social, al trabajo, etc. Pero sin embargo, las condiciones políticas y sociales a partir de las cuales esos derechos se ejercen evidencia que el catálogo de derechos fundamentales es funcional a una estructura de relaciones políticas caracterizada por la acumulación del poder. Entonces los derechos fundamentales debieran ser, o sea, a mi juicio, los derechos fundamentales son un eje fundamental en la pregunta por una nueva constitución. Porque nueva constitución, a mi juicio, no es la reforma al texto normativo, sino que nueva constitución es la transformación de la estructura de relaciones políticas y sociales en la sociedad chilena. Y esa transformación supone generar condiciones políticas, sociales, claro, también institucionales, para que los derechos de las personas sean ejercidos en clave emancipatoria o en clave de transformación y no desde la acumulación, no un ejercicio de los derechos fundamentales que sea funcional a la acumulación del poder. Claro, nosotros podremos decir que queremos una constitución que sea funcional a la concentración del poder. Vale, puede ser. Puede ser. Eso yo creo que es algo discutible y alguien podrá decir que sí y alguien podrá decir que no. Yo personalmente creo que no. Pero si la pregunta que nos vamos a hacer es por nueva constitución, hay que tener claro que la actual es funcional a la concentración del poder y eso es relativamente bastante difícil de cuestionar. Por lo tanto, si esa constitución actual es así, nueva, supone que deje de ser de la forma en que es. Y yo creo que en ese punto en particular ha habido un error, no sé si un error en realidad, ha habido una deficiencia en la forma en que se han llevado adelante los procesos o las intentonas constituyentes en Chile. La Constitución del 80, les decía, tiene varias leyes que han reformado su texto. Las dos más importantes son la Ley de Reforma Constitucional de 1989, que es una negociación que se pacta entre un sector de la dictadura que hoy día gobierna y la Concertación de Partidos por la Democracia, que es la reforma que de alguna manera habilita esto que se ha denominado transición a la democracia,
que hace de la Constitución un texto algo menos corporativista de lo que era originalmente, o sea, algo menos fascista, derechamente, de lo que era originalmente. Y luego está la reforma constitucional del 2005, impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que tuvo por finalidad eliminar lo que nosotros en Chile conocemos como enclaves autoritarios, que luego se ha venido a llamar trampas constitucionales, que eran estos diseños normativos que estaban destinados a asegurarle a la minoría política el control del Parlamento. La minoría política, la derecha básicamente, siempre ha controlado más o menos un tercio del electorado, entre un 28 y un 35%, y el diseño institucional le permitía a ese sector político controlar la mitad del Parlamento. Con un sistema electoral binominal, le llamamos nosotros, que es básicamente un binominal mayoritario. Controlando la mitad del Parlamento, es imposible aprobar leyes que requieren quórums contramayoritarios. Reformar la Constitución requiere un quórum de 3/5. Si solo tiene el 50%, no puede llegar a 3/5. Reformar las partes más sensibles de la Constitución, entre ellas principalmente el catálogo de derechos fundamentales, requiere quórum de 2/3. Con la mitad no llega a 2/3. Pero además, entre el 89 y el 90, o sea, desde el plebiscito que termina con la dictadura y el 11 de marzo del 90, que asume Patricio Aylwin, que es el primer presidente elegido democráticamente, se aprobaron, no sé si 16 o 17 leyes orgánico-constitucionales, que eran leyes que desarrollaban contenidos sensibles de la Constitución. Ley orgánica de partidos políticos, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Carabineros, Policía, Fuerzas Armadas, Servicio Electoral, etc. La reforma, educación, en fin. La reforma de esas leyes requería 4/7. Claro, 4/7 es un poco menos que 3/5, pero sigue siendo más que el 50% más uno. Y controlando la mitad del Parlamento, aprobar esas reformas era imposible. Estos fueron los enclaves que de alguna manera se destrabaron parcialmente en la reforma constitucional del 2005. Sin embargo, todos los demás siguieron vigentes. El rol del Tribunal Constitucional, este sistema de quórums se mantiene vigente, lo que generó que la reforma del 2005 no haya alterado significativamente los pilares estructurales del proyecto político y constitucional de la dictadura. De ahí en adelante comenzó un proceso, yo diría, progresivamente más radical de reivindicación constituyente. La elección presidencial del 2009 ya contaba con candidatos y candidatas que proponían nueva constitución o asamblea constituyente. Justo ganó el único que no proponía nueva constitución, que era el actual presidente Sebastián Piñera. Y luego la elección del 2013 fue lo mismo y la elección del año 2017 fue lo mismo. Hay una reivindicación constituyente que es permanente desde el 80, que ha ido en aumento particularmente desde el 2009 en adelante, que fue tomada por el gobierno de Michelle Bachelet cuando asume la presidencia del año 2014. Hay un periodo del 2014 al 2018 donde el gobierno de centro izquierda contaba con una amplia aprobación popular. La presidenta fue elegida con más del 60% de los votos. La coalición la coalición gobernante más las otras coaliciones y grupos políticos de centro izquierda cumplían con sobra los quórums contramayoritarios, particularmente el de 4/7, que era uno de los más sensibles, y se abrazó como uno de los 3 principales ejes del programa de gobierno la reivindicación constituyente, y el objetivo era redactar, por tanto, una nueva constitución. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos menos?
Y claro, de ahí en adelante empieza una parte de la historia contemporánea de Chile que es bastante peculiar, porque primero hay una propuesta constituyente, que si quieren luego en las preguntas y eso podemos ver los detalles con más calma. Hay una propuesta constituyente que yo creo que por primera vez nos ha permitido a nosotros, los espectadores, ¿verdad?, que estamos fuera un poco, que sea a los activistas sociales, a la academia, eh, nos ha permitido ver probablemente por primera vez el nivel de colonización de ese constitucionalismo autoritario y neoliberal que impuso la dictadura entre el 73 y el 78, pero hasta el 90, en aquellos sectores que habían sido firmes detractores de la dictadura. Hay un constitucionalismo hegemónico en Chile, bueno, del cual claramente nosotros no formamos parte, pero bueno, pero hay un constitucionalismo hegemónico en Chile que está formado primero por esa ala conservadora que redactó la Constitución del 80, pero que de alguna manera está alimentado también por un constitucionalismo que eventualmente bebe de raíces más bien socialdemócratas, pero que por distintas razones, algunas políticas, otras sociales, algunas de ellas también económicas, ha terminado sucumbiendo ante esto que hemos llamado la colonización del pensamiento constitucional o del programa constitucional de la dictadura. Eso ha generado, más bien ha imposibilitado la construcción de un discurso constitucional nuevo. Ha impedido que ciertos sectores del constitucionalismo chileno levanten un poco la cabeza, ¿verdad?, dentro de lo que significaba la caja autoritaria de la Constitución del 80 y piensen, podríamos decir, con claves de inteligibilidad distintas a las que emanan de la Constitución neoliberal. De modo tal de que nueva constitución en ese espacio hegemónico es alguna reforma por aquí y por allá, eventualmente alguna reforma que pueda habilitar una práctica política de carácter institucional un poco más abierta, ¿cierto?, de mayor deliberación, pero no vemos presente en ese constitucionalismo una opción derechamente por la transformación social, por una protección radical de los derechos fundamentales, ni mucho menos vemos una preocupación por la situación de los grupos subalternos de la sociedad chilena. La preocupación por la protección y reconocimiento y condiciones materiales de vida de grupos tales como niños, niñas, adolescentes, de tercera edad, mujeres, migrantes, trabajadores, pobres, etcétera, enfermos, presos, es una preocupación bastante marginal todavía en la academia y está claramente ausente de ese constitucionalismo más hegemónico. Por lo tanto, las propuestas constitucionales que hemos visto en estos últimos 20 años son básicamente pequeños maquillajes, con algunos por ahí con mayor profundidad de lo que ha sido el proyecto político de la dictadura, de lo que ha sido la Constitución del 80. Y les decía que el proceso constituyente recientemente fracasado ha sido un buen ejemplo, una buena oportunidad para ver cómo ha operado esa colonización de ese constitucionalismo autoritario, porque el diseño constitucional propuesto por el gobierno de Michelle Bachelet replicaba, así tal cual, replicaba uno de los enclaves autoritarios más significativos del diseño constitucional de la dictadura, porque le imponía a la ley que regulaba el proceso constituyente los mismos quórums que están vigentes en la Constitución actual, esto de los 4/7, 3/5 y 2/3 para ciertas materias, pero además le imponía a la convención constituyente que eventualmente podría formularse los mismos quórums de 4/7, 2/3 y 3/5 según las materias.
O sea, el eje de la desconfianza que la Constitución del 80 tiene respecto de la deliberación política, respecto de la deliberación democrática, fue traspasado de manera pura y simple al proyecto de proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet, sin mayor crítica, sin mayor discusión. Eso generó, bueno, eso entre otras cosas generó que el proceso constituyente quedara trunco. Las críticas de ciertos sectores de la academia fueron muy duras, fueron muy ácidas. La presidenta finalmente redactó un proyecto de constitución que presentó al Congreso Nacional una semana antes de dejar el cargo, cuando ya había ganado el presidente actual, ¿verdad? Cuando Sebastián Piñera ya había ganado la elección presidencial un par de meses antes. Y hoy día ese proyecto constitucional está archivado, ¿verdad? En alguna comisión de la Cámara de Diputados, sin ningún futuro. Las conclusiones que nosotros sacamos de este tipo de situaciones dice relación principalmente con la forma en que las condiciones de posibilidad de los discursos políticos permiten o no pensar un constitucionalismo transformador. ¿Cómo es que las condiciones sociales, las condiciones políticas que hacen posible la generación de este tipo de discursos en torno a lo constitucional permiten pensar efectivamente una nueva constitución, permiten pensar otra constitución distinta de la actual? Evidentemente no hay ninguna forma de pensar lo nuevo radicalmente desde lo nuevo, ¿cierto? Uno siempre piensa lo nuevo con algún pie, con alguna mirada puesta en lo viejo. Finalmente, las categorías que tenemos para pensar son las que tenemos para pensar, no son otras. Sin embargo, no ha habido ningún esfuerzo por parte de ese constitucionalismo, por parte de esos sectores políticos, por buscar categorías conceptuales fuera de lo que es la órbita de ese constitucionalismo autoritario y neoliberal de la Constitución chilena vigente, para avanzar hacia estadios de desarrollo más democráticos, para pensar una constitución democrática, al menos una constitución que no desconfíe de la deliberación política. Una de las razones por las cuales ese constitucionalismo no ha sido capaz de pensar fuera de las condiciones que permite ese constitucionalismo neoliberal es probablemente por la posición de privilegio en la que muchos de sus agentes, de los sujetos que participan de esa órbita, de ese espacio, gozan con la actual distribución del poder. Hay una dificultad importante, ¿verdad?, de renunciar a espacios de privilegio. Hay una imposibilidad, podríamos decir, epistémica, de pensar una estructura de relaciones políticas y sociales diferentes, entre otras cosas porque hay un número de sujetos que forman parte de la élite económica, política, empresarial, pero también académica, que están imbricados y que están comprometidos en esta estructura de relaciones de poder. Por eso es tan interesante, creo yo, y con esto ya termino para no aburrirnos tanto, por eso es tan interesante, y a pesar de lo que ha tratado de establecer Gargarella, creo yo, con esta idea de la sala de máquinas, volver a mirar qué es lo que significa reformar el catálogo de derechos fundamentales. No pensar los derechos como normas abstractas que se redactan en un enunciado normativo, que remiten eventualmente a ciertos contenidos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿verdad?, y que están en ese coto vedado a las decisiones políticas, sino mirar los derechos fundamentales a través de las condiciones materiales que el ejercicio de esos derechos fundamentales permite. Porque es ahí finalmente donde se configura esa otra mitad de la estructura de relaciones de poder que supone una constitución, y mientras sigamos pensando en la constitución como un entramado de normas y no como una estructura de relaciones políticas,
la estructura de poder de la sociedad va a seguir siendo más o menos igual. La Constitución es la forma jurídica del poder, pero no es solo la forma jurídica del poder que se ejerce a nivel institucional, sino que también es la forma jurídica del poder que se ejerce aquí entre nosotras y entre nosotros. Y esa creo yo que es la clave para entender el catálogo de derechos fundamentales, y es desde ahí probablemente que una futura constitución podría ser calificada como una nueva constitución. Muchas gracias. Muy bien. Quedo atento a que conversemos, a preguntas, a lo que sea. Pues muchas gracias por la presentación que he realizado, y a partir de ahí, pues todos los que están presentes, lamentablemente los compañeros que están siguiendo por internet, pues en esta ocasión no van a poder intervenir porque había un problema ahí de puesta en funcionamiento del mecanismo que sí que lo permitía. Pero bueno, aquí la representación, ¿no?, de los que no están acá, pues la pueden ejercer los colegas y compañeros. Podemos decirle a la gente que está al otro lado de la cámara que hay más gente aquí en la mesa. Es verdad. Exactamente. Bueno, a mí, por empezar un poco, a mí me parece que de todas formas lo que a mí siempre me ha parecido más brutal no es lo que la derecha chilena ha hecho, sino lo que ha hecho la concertación fundamentalmente y específicamente el gobierno Bachelet, ¿no? El gobierno Bachelet es de un descaro sin precedentes, ¿no? O sea, pasarse 4 años diciendo que va a hacer una constitución para presentar un texto presunto de constitución el día que vas a dejar de ser presidente, y por lo tanto que sabes que eso no va a tener ningún impacto, me parece de un cinismo espectacular, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que he detectado cuando he estado, y tú y yo hemos coincidido en algún seminario allá, ¿no?, precisamente con el tema constituyente, es que hay una colonización, como tú dices, del pensamiento que presuntamente es de centro izquierda, pero que en realidad toma posiciones casi tan conservadoras como la derecha, ¿no? Es decir, que la derecha tiene su pensamiento y bueno, sus razones y su estrategia, pero no hay una contraposición fuerte desde el mundo académico, por lo menos, o desde luego tampoco desde el mundo político, ¿no? Frente a esta reacción. Y desde luego, pues como digo, pues yo no sé cómo lo percibiste y lo percibió la opinión pública y tal, ¿no? Pero a mí me daría una sensación de estafa inmensa todo el proceso político que organiza Bachelet para hacerle creer que se está entrando en un proceso, le llaman proceso constituyente a eso, ¿no? Que es una cosa absurda completamente. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy interesante hacer el esfuerzo de despersonalizar el fenómeno, porque esto que ha ocurrido con la intentona constituyente durante el último gobierno de Michelle Bachelet es finalmente una manifestación de un fenómeno que se viene repitiendo al menos desde el 2000 en adelante, podríamos decir antes, pero al menos los últimos 20 años, de manera más o menos sistemática. Por ejemplo, se han introducido 2 grandes reformas para garantizar el ejercicio del derecho a la educación en la universidad, para garantizar el acceso a la universidad, una durante el gobierno de Ricardo Lagos y la otra durante la última administración de Michelle Bachelet, en el 2014 y el 2018, y ambas reformas fueron realizadas en clave neoliberal, con sistemas de financiamiento típicamente neoliberales de acceso a crédito bancario, con vouchers, donde cada estudiante elige libremente dónde gasta su dinero, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y todo eso a través de un complejo sistema de financiamiento estatal, pero a la banca, a través de la banca privada, implementado en gobierno socialista. Bueno, socialista, no sé, pero bueno. Del Partido Socialista. Claro. El gobierno anterior también de Michelle Bachelet impulsó una reforma laboral muy importante, que en la práctica debilitó todavía más la asociatividad sindical. Fue un avance en la precarización de las relaciones laborales, fue un debilitamiento todavía más profundo de lo que es la organización sindical en Chile.
el régimen de seguridad social que nosotros tenemos, que es un régimen de capitalización individual, que de nuevo es funcional a la acumulación del poder, fue consolidado radicalmente durante los gobiernos de los últimos 20 años. Funciona como una especie de seguro privado, donde básicamente uno ahorra todos los meses sin poder rescatar el dinero, pero cuando la persona jubila, se proyecta la esperanza de vida, se prorratea lo que tiene y se le paga una mensualidad. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, si no me equivoco, o de Ricardo Lagos, no estoy seguro ahora mismo, se fijó la esperanza de vida para hacer el cálculo del pago de las pensiones de la población. Y la esperanza de vida se fijó en 115 años. 115 años. Entonces, gente longeva. Entonces lo que... Un logro de ese país. No, véngase a Chile, que en Chile vivimos muchos años. Claro, claro. Entonces lo que evidencia todas estas cuestiones y que se ha hecho ya intolerable, o sea, que se ha hecho patente, mucho más allá de lo evidente en esta última reforma constitucional, es que o hay una colonización radical del pensamiento de este constitucionalismo autoritario, ¿verdad?, en clave neoliberal, o derechamente hay compromisos ideológicos personales que, no sé, que rozan la mala fe o que rozan el fraude político o las dos cosas, porque las formas discursivas que acompañan estas decisiones no son coherentes con el contenido de las decisiones. Entonces, por ejemplo, el gobierno Bachelet impulsó una reforma laboral que se formuló desde el principio como una reforma que avanzaba en la protección de los derechos de los trabajadores, cuando desde todos los sectores, bueno, no de todos, pero desde la oposición de izquierda se estaba afirmando sistemáticamente y con muy buenas razones que se estaba retrocediendo en la protección de los derechos laborales. La reforma de Michelle Bachelet en la práctica va a generar un nivel de judicialización todavía mayor, de modo tal de que en última instancia la protección de los derechos de los trabajadores va a quedar entregada a los jueces. Y eso es un problema, no solamente porque sabemos el nivel de aleatoriedad que tiene la decisión judicial, no solamente porque de todo el entramado político, administrativo, institucional, la judicatura tiende a ser la más conservadora, sino porque además acceder a la justicia en Chile es caro, es difícil. Hay una pugna muy dura entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, entre la tercera sala de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, porque el TC ha sido sistemáticamente funcional a todas estas decisiones que profundizan el modelo de acumulación capitalista. Y ahí es donde han terminado las últimas reformas del gobierno de Bachelet, y ahí es donde están terminando, incluso ahora, durante el gobierno de Piñera, aquellas leyes que la mayoría de oposición logra aprobar contra la voluntad del Ejecutivo, que luego son moderadas, digamos, por el Tribunal Constitucional. Entonces se está verificando este fenómeno de la colonización de este constitucionalismo autoritario que está traspasando las fronteras políticas de lo que podría ser la derecha. ¿Sí? Si me permites, me ha parecido magnífica tu exposición, muy ilustrativa, y yo he aprendido mucho desde mi ignorancia y como aficionado a Chile, un país que me interesa políticamente y socialmente, y al hilo de lo que acabas de concluir sobre la rigidez de los partidos políticos o de los propios políticos, el ejemplo podría ser Camila Vallejo, ¿no? La vida estudiantil en el primer gobierno Piñera, que digamos que se acomoda, por decirlo así, ¿no?, en el puesto. Yo ya digo desde la distancia, no conozco con detalle, pero se percibe eso, ¿no? Que la vida estudiantil del Partido Comunista, que se convierte en diputada y que luego pues lidera el Partido Comunista y se preocupa probablemente más por su escaño de diputada que por el movimiento estudiantil, la reforma educativa y todo esto, y yo creo que es un ejemplo de lo que tú acabas de concluir. Eso por un lado. Mira, yo no soy comunista,
y me cuesta en general entender esa lógica institucional que tiene el Partido Comunista y la forma en que funciona este centralismo democrático. ¿Ah? Yo creo que lo que primero habría que decir de Camila Vallejo es que es una militante comunista muy militante, muy comprometida y muy disciplinada. Muy disciplinada. Es ante todo una militante muy disciplinada. Y efectivamente el principal problema, no sé si problema, pero la principal crítica que se le formuló a Camila Vallejos durante la elección presidencial que ganó Michelle Bachelet fue precisamente el apoyo del Partido Comunista y de Camila Vallejo en particular a la candidatura de Michelle Bachelet. Pero, para ser justos, el Partido Comunista durante la segunda administración de Bachelet, entre el 2014 y el 2018, fue el defensor más acérrimo del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Y fue el defensor del programa no solamente contra la oposición, sino que contra la propia coalición de gobierno. ¿Ah? Era una coalición de gobierno de centro-izquierda en la que conviven demócratas cristianos con socialistas y comunistas. Al poco andar, la democracia cristiana se descolgó progresivamente del programa, empezó a desconocerlo, y el principal defensor del programa fue el Partido Comunista. Entonces, efectivamente, creo que ahí Camila Vallejos cumplió una función un poco ambivalente, diría yo que mucho más criticable durante la campaña presidencial que durante la administración de Bachelet, diría yo. Claro, lo que pasa es que para poder hacer un juicio más certero habría que mirar con detalle, que es un ejercicio que yo no he hecho, mirar con detalle cómo votó el Partido Comunista los proyectos de ley más emblemáticos de la administración de Bachelet, ¿no? Y yo ahí, como te decía, tiendo a tiendo a reconocer en el Partido Comunista un gran defensor de lo que fue el programa. Eso no quiere decir que le haya resultado bien, eso no quiere decir que haya ganado, ¿no? Más bien yo diría que fue derrotado por esta alianza neoconservadora entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, ¿no? que finalmente sucumbe el contenido del programa, y sucumbe además acompañado de escándalos de corrupción que salpicaron a la propia presidenta, a la familia, al hijo de la presidenta. Muchos han especulado que si no hubiera sido por ese escándalo, el gobierno de Bachelet podría haber sido efectivamente un gobierno transformador, porque el primer año del gobierno de Bachelet, el 2014 fue un año particularmente potente. Enero del 2015, que es el último mes del periodo legislativo, de la legislatura anual, se aprobaron 3 reformas muy importantes en materia de sistema político. Se terminó con el régimen binominal, se aprobó la reforma al sistema escolar con 2 leyes muy importantes en materia de eliminar el copago de las familias y modificar el sistema, eliminar la selección. Y hay una tercera ley de aborto, y se aprobó la ley de aborto en tres causales, muy limitada, muy restringida, pero nos fuimos, entre comillas, de vacaciones al mes de febrero, con una agenda legislativa transformadora a un muy buen nivel y con el gobierno muy contento, con el ministro del Interior de la época muy confiado, muy consolidado. Y en febrero estalla el escándalo de corrupción que involucra al hijo de la presidenta. De ahí en adelante el gobierno fue cuesta abajo en la rodada y ya no se supo nada más. Eso, entre otras cosas, eso también explica por qué el proceso constituyente termina fracasando tan estrepitosamente. Y claro, en el último año, durante este gobierno, hemos sabido que la corrupción estaba mucho más extendida de lo que se pensaba originalmente, mucho más. Afecta a instituciones que nunca pensamos en Chile que tenían ese nivel de corrupción, como es la policía, ¿no? La policía chilena era una de las policías más confiables y honestas de América Latina. Uno puede ir por la calle efectivamente en Chile y un carabinero, un policía no te pide coima ni nada, ¿no? Y sin embargo, ahora último se ha destapado un escándalo
de proporciones se lo cobran antes. de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Claro, te lo cobran antes. Entonces, claro. Sí. Sí, ya. Son más concretas. Parece que la Constitución chilena del 80 tiene cierta relación con la Constitución española cuando introduce niveles diferentes de reforma constitucional dependiendo del contenido, ¿no? Me parece que son 3/5 y 2/3, exactamente igual que la Constitución española. No sé si hay cierta influencia, teniendo en cuenta que la de España es del 78 y la de Chile, bueno, del 80 2 años después. Y luego, una cosa también muy concreta, que has comentado que la expropiación de las empresas mineras a finales de los 60 y principios de los 70 se hizo sin indemnización, y eso se permitía en el marco constitucional, porque, por ejemplo, la Constitución del 31 española, también de la Segunda República, permitía la expropiación sin indemnización siempre y cuando las Cortes lo aprobaran por mayoría absoluta, que es un tema muy interesante. Y ya lo último es, habláis del proceso constituyente o de ese intento constituyente de Bachelet, pero ¿cómo se iba a abrir el proceso constituyente? ¿Mediante referéndum? ¿Quién tiene la capacidad de referéndum? Es lo que no me ha quedado claro ahí. Vale. ¿O era una reforma que le llaman constituyente? Sí, a la primera pregunta, efectivamente, hay muchos referentes que están presentes en la mente de las personas que redactaron la Constitución del 80. Pero yo diría que los más importantes, el que dices tú efectivamente es uno, o sea, esto de los quórum diferenciados para reforma constitucional, que es algo que uno más o menos puede encontrar común quizás en el derecho comparado, estos mecanismos reforzados de reforma constitucional, pero probablemente las influencias más significativas dicen relación con la forma en que fueron perseguidos los militares de las dictaduras de América Latina que fueron terminando durante la década del 80. Las normas de amarre de rango constitucional más significativas, destinadas a proteger, a asegurar la impunidad de los crímenes de la dictadura, fueron diseñándose a medida que fueron cayendo las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, qué sé yo. Por eso en Chile prácticamente no hay militares de alta jerarquía presos o que estén respondiendo por sus crímenes. Entonces, sí, efectivamente hay un cierto impacto, podríamos decir, del derecho comparado, pero en ese nivel de los quórum, para no escaparme tanto de la pregunta, para el diseño institucional es mucho más relevante el quórum de 4/7 para aprobar ciertas leyes, que eso sí es raro, ¿verdad? Aprobar una ley común. Orgánicas también. Claro, leyes orgánico-constitucionales. Eso es una rareza. O sea, aprobar ciertas leyes con un quórum distinto del de la mayoría simple o incluso del de la mayoría absoluta ya es una rareza. Y esas son las normas que tienen un impacto más significativo en el sistema político, porque ahí están reguladas en detalle las instituciones más significativas, ¿no? En cuanto a la expropiación sin indemnización, había un jurista muy destacado en la época de la Unidad Popular, que fue asesor del presidente Allende, Eduardo Noboa Monreal, que inventó un sistema muy interesante para materializar todo el proceso de expropiaciones en general, no solamente de la gran minería del cobre, sino que el proceso de intervención de las empresas, qué sé yo. En la década del 30 en Chile, año 31, 32, y por un periodo de tiempo muy breve, hubo una república socialista, administrada por una sucesión de juntas militares, ¿verdad?, donde destacan políticos como Marmaduke Grove, qué sé yo. Durante esa república socialista, que no fue más de un año, se promulgaron una serie de decretos leyes que, dado el contexto histórico, ¿verdad?, del que estamos hablando, autorizaban al Estado a intervenir las empresas de manera excepcional, sin pasar por el Congreso Nacional. Entre otras cosas porque había una junta militar socialista y no había parlamento. Esos decretos leyes nunca fueron derogados. Y Eduardo Noboa salió con la idea de los resquicios legales.
Entonces, en la década del 70 recurrió a una normativa que había sido promulgada en la década del 30 y dijo, esto formalmente está vigente. Formalmente esto no está derogado. Que es un poco lo que pasa con la normativa de facto que aprobó la dictadura de Pinochet en la década del 70. Está vigente y se aplica. Entonces recurrió un poco a esa figura para justificar jurídicamente la intervención del Estado, del gobierno, en las empresas. Y la tercera pregunta vinculada con el proceso constituyente, el gran problema que tiene la forma como se concibe lo constituyente en Chile es que en Chile lo constituyente se concibe en clave estrictamente normativa, como si no hubiera ninguna otra autoridad de aquella que emana de una norma previamente promulgada. No existe la posibilidad en el imaginario político, no existe la posibilidad de tomar una decisión jurídicamente válida al margen de las reglas formales de adjudicación de la autoridad de la autoridad de la potestad normativa. Por lo tanto, de constituyente esa decisión tiene muy poco, finalmente porque el gobierno decide entregarle al Congreso Nacional la llave para determinar cómo se iba a materializar ese proceso, entre comillas, constituyente. Y el proyecto que presenta la presidenta Bachelet le da al Congreso la posibilidad de designar una convención constituyente compuesta por ciudadanos y ciudadanas y por parlamentarios simultáneamente, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente o eventualmente un camino distinto solo a través de un referéndum de entrada y o uno de salida. Pero la decisión aquella estaba radicada en el Congreso Nacional. Claro, formalmente era una ley de reforma constitucional. ¿Quién puede convocar referéndum? ¿El presidente de la República? Hoy día el artículo 15 de la Constitución contempla unas causales muy raras que habilitan al presidente a convocar al referéndum, pero son muy específicos, tienen que estar expresamente autorizados por la Constitución y por la ley. Contesto la pregunta, ¿verdad? Yo quería comentar algo. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Gracias. Yo lo que no acabo de ver claro es que realmente el hándicap para la reforma no está en las mayorías, porque si Claro. habéis reformado la Constitución, 129 artículos, más de 200 disposiciones, habéis reformado prácticamente todos los artículos de la Constitución. Habéis reformado artículos importantes o sensibles, como lo que has dicho, que requerirían las mayorías más importantes, parte de derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? O sea, una cuestión es reforma sobre las reformas, Sí. y otra cuestión es una nueva constitución, que eso me ha quedado claro, pero el problema no está en conseguir esas mayorías. Mira, primero, Nosotros sí que tenemos problemas. Nosotros tenemos una constitución ya, 2 años más antigua, con 2 únicas reformas claro. y sin posibilidad de una reforma total, por la cuestión precisamente del tema de las mayorías, de la impotencia para ponernos de acuerdo. Que yo diría que claro, es difícil responder de una sola vez las razones que están detrás de cada una de esas reformas constitucionales. Pero a mí me parece que es posible afirmar que, primero, la enorme mayoría de esas reformas son reformas políticamente irrelevantes. Políticamente irrelevantes, de modo tal de que esas reformas no alteran significativamente la estructura de relaciones políticas de la sociedad y por lo tanto en lo que a la constitución política de la sociedad se refiere, no genera ningún impacto, porque la forma jurídica del poder, particularmente de ese poder que se ejerce a través de los derechos fundamentales, sigue estando exactamente igual. Luego, evidentemente hubo ciertas reformas políticamente relevantes en este sentido, que contaron con el apoyo de la derecha para poder materializar esas reformas, pero fueron reformas a aquellas disposiciones que le entregaban a la derecha un poder especial de veto, pero que la derecha perdió con el pasar de los años. Por ejemplo,
el presidente de la República, en el diseño original, pasaba a ser senador vitalicio. Vitalicio. De hecho, Pinochet alcanzó a ser senador vitalicio. Cuando la derecha se dio cuenta de que no iba a tener senadores vitalicios en un buen tiempo, los derogó. Y ahora no tenemos senadores vitalicios. El sistema binominal, este mecanismo para elegir a los congresistas y a las congresistas, y que le daba a la minoría el control del Parlamento por este sistema de quórums, fue reformado cuando las mayorías sociales hacían más factible que la centroizquierda o que las opciones transformadoras o lo que fuere llegaran a cumplir con los quórums establecidos por la Constitución. Entonces se produjo un autogol súper significativo que en algún momento lo hicimos ver, ¿no? Pero que no cuajó, porque la derecha efectivamente puso sus votos para reformar el sistema electoral, que cambió de binominal mayoritario a proporcional corregido, con cifras repartidoras y etcétera, pero lo hizo sin modificar los quórums contramayoritarios. Políticamente, ¿eso qué significa? Cuando hay dos bloques políticos, un régimen bipartidista, de multipartido, pero de dos bloques, si hay dos bloques y uno de ellos es muy fuerte, puede eventualmente llegar a cumplir con los quórums establecidos. De hecho, el gobierno de Bachelet tenía más de 4/7 de la Cámara de Diputados. Pero en un régimen proporcional ya no tienes dos bloques. Entonces, sumar las fuerzas necesarias para llegar a esos 4/7 es mucho más difícil con una ley electoral proporcional que con una ley electoral binominal. Entonces se cambió el régimen binominal, lo que fue efectivamente un triunfo, pero no se dieron cuenta de que no estaban modificando al mismo tiempo los quórums que establece la Constitución para aprobar estas leyes orgánicas. Entonces, al final, termina siendo una suerte de autogol. Pero no se dieron cuenta o no tuvieron capacidad. No querían porque si la primera condición que puso Michelle Bachelet para la nueva Constitución era que se respetaran esas mayorías anteriores. Claro. No se dan cuenta que no quisieron. No quisieron. No quisieron. O sea, el problema está aquí que hay un veto de la derecha que no va a aceptar nunca poner sus votos a favor de una reforma que le permita perder el poder, ¿no? Tanto es así, o sea, tan duro es ese veto de la derecha, Claro. que la norma que establecía el régimen binominal estaba en la Constitución con un quórum de reforma reforzado. Esa norma se sacó de la Constitución, se sacó del artículo permanente de la Constitución y se llevó a una ley. Pero simultáneamente se aprobó un artículo transitorio que establecía que para esa ley orgánica en particular el quórum ya no era de 4/7, sino que era de 3/5. Entonces, sacaron el sistema electoral de la Constitución, lo pusieron en la ley y salen toda la prensa, ¿verdad?, felicitándose porque pucha que somos democráticos, pero a esa ley le pusieron el quórum de la Constitución. Entonces, claro, este poder de veto, que más que poder de veto, o sea, es un poder de veto, pero ese poder de veto se explica porque hay una desconfianza estructural a las decisiones democráticas. Y esa desconfianza ha colonizado mucho más espacio del espectro político que aquellos que maneja la derecha o la centro derecha. Ha colonizado para el lado de acá mucho. Es bien impresionante. Parecido a España, que también en un inicio la Constitución del 78 tiene miedo a la democracia. Curiosamente me parece que es al contrario, fue más la izquierda, ¿no?, que intentó blindar los logros de la Constitución frente a posibles mayorías que la cambiaran, y eso colonizó luego otras opciones de derecha. Si vamos a los debates del 78 en España, la derecha estaba a favor a veces de instrumentos de democracia semidirecta, que hoy sería imposible, ¿no? Mira. Ha habido un proceso inverso de colonización. Muy interesante. Sí. Bueno, el proceso de colonización nuestra se explica, entre otras cosas, porque el 90 Pinochet no muere, ¿verdad? Vosotros tuvisteis suerte de alguna manera de que Franco el 76 murió. No muere el franquismo, pero al menos muere Franco. Pinochet no muere el 90. Pinochet sigue siendo comandante en jefe del ejército hasta el año 98. De hecho, no hay intentonas golpistas, pero hay unos ejercicios de enlace muy extraños durante los
durante los primeros años de la década del 90, donde a causa de ciertas investigaciones judiciales en materia de corrupción y a causa de ciertas investigaciones judiciales en materia de violación de los derechos humanos, Pinochet sacó a los militares a la calle. En los primeros años del 90, creo que 92 y 94 o algo así. ¿Por qué era presidente de qué? Era el comandante en jefe. Comandante en jefe de la Fuerza Armada. Era el comandante en jefe de toda la Fuerza Armada. El comandante en jefe. Eso está bien reflejado en los días del arcoíris, ¿no? Que es los días del Claro, arcoíris, claro. la novela. Sí. Entonces, claro, hay una concertación de partidos por la democracia que llega al gobierno, pero que nunca toma el poder. Nunca toma el poder. Bueno, ¿alguna cosa más, Aitano? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor. No, muchas